Bienvenidos amigos a un episodio más del Hubiera sí existe. Les doy la más cordial bienvenida. Seré su anfitrión, su servidor Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual. Quiero repasar brevemente el concepto del Hubiera sí existe. Algo que sucede cada inicio de año es que con frecuencia hacemos compromisos, hacemos promesas, hacemos muchas cosas, nos ponemos metas, propósitos, y tal vez lo sepan, ¿verdad? O tal vez lo han vivido, pero los gimnasios en el mes de enero están así. Y los gimnasios ya saben lo que va a pasar, venden la membresía de un año súper barata para que la pagues y te salga más barato, pero ya saben que cuando mucho vas a durar enero. Para febrero, la mitad de los que se inscribieron ya no regresan, ¿sí? Entonces, ya conforme va pasando el año, a lo mejor tú dices, híjole, es que hubiera sido más disciplinado con el ejercicio. Claro, no podemos regresar el tiempo, ¿verdad? Para decir, me regreso al 3 de enero y ahora sí voy a ser muy disciplinado con el ejercicio. No, eso no lo podemos hacer, no podemos viajar al pasado. Pero eso que hubiéramos hecho y que no hicimos para hoy estar en mejor condición física, es lo que tenemos que hacer hoy. Esa es la lógica del hubiera si existe, ¿sí? El día de hoy tenemos a dos invitadas, estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estaba viendo sus nombres y tienen coincidencias interesantes. Es Constanza Carrillo Toriz, que vino muy estelar el día de hoy, y Yasmín Castillo Rizo, que en el fondo tiene una imagen relacionada con el proyecto que ellas han desarrollado en la universidad, y ahorita les vamos a platicar sobre eso. Bueno, ellas son ahorita nuestras invitadas de honor y eligieron como tema el explorar cómo la educación, y estamos hablando desde primaria, secundaria, desde la educación básica, influye en el hábito lector. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho en las instituciones educativas, en los hogares, que cada vez hay menos lectores y que en un momento dado podríamos aprender del pasado para corregir y empezar a tomar acciones en el presente? Me voy a permitir leer sus semblanzas. Constanza es estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la carrera de diseño gráfico. No te pregunté en qué semestre vas. Tanto Yasmín como yo estamos cursando el 9º semestre, es el último de la carrera. Perfecto, gracias. Es co-creadora del proyecto escolar, fíjense qué nombre tan padre, Ladronas de Libros. Ahora van a entender el fondo de pantalla de Yasmín, a eso se refiere, ¿sí? Ahí está una ladroncita de libros. Es lectora apasionada de la aventura, la fantasía y el misterio. En su tiempo libre disfruta leyendo historias con las que pasa un buen rato, mientras que éstas le ayudan a descubrir temáticas y secretos que reflejan de una forma sorprendente y mágica lo que se presencia hoy día a día en el mundo. Junto con Yasmín, formó el dúo lector que comparten su gusto por la lectura y recomiendan libros a la comunidad del Bookstagram y BookTok. Entonces, a través de su canal, ellas están impulsando y promoviendo entre lectores de todas las edades o lectores potenciales el amor por la lectura, ¿no? Por eso me parece muy original el nombre de su espacio, como Ladronas de Libros. Yasmín Castillo Rizo es estudiante también de diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, co-creadora de Ladrones de Libros, y además de leer, baila danza clásicas por las tardes y enseña a niñas pequeñas. Se considera una persona empática, le gusta ayudar a sus seres queridos, es soñadora, le encantan los mundos de fantasía y, como un dato adicional, adora a los gatos, los perros y la música pop. Pues muy bien, bienvenidas y nuevamente gracias por aceptar la invitación a este espacio. Están rompiendo el récord de la juventud en los Hubiera sí existe, lo cual me da muchísimo gusto. Y aparte que también me ayudan a equilibrar el género porque ya llevaba muchos hombres y me faltaban más mujeres, ¿sí? Que ahorita también es un tema muy sensible. Bueno, primero platíquenos un poquito de Ladronas de Libros, cómo se les ocurrió el nombre, ¿verdad? Y qué es lo que hacen ustedes en sus episodios para que la audiencia conozca un poquito. Si quieres tú, vas.
Bueno, todo inició un semestre atrás. Nosotras estábamos empezando esta materia que es desarrollo de contenidos de streaming y se nos asignó la tarea o el proyecto de realizar algún canal de cualquier tema que a nosotras nos gustara en equipos. Y entonces entre Yasmín y yo como que más o menos como que fuimos compartiendo intereses, gustos y encontramos uno en común, que era lo de la lectura. Sobre todo pues en la cuestión de que a ambas nos gustan los libros de Harry Potter, entonces nos animábamos como proyecto a hacer un canal de recomendación de libros de Harry Potter. Bueno, al principio iba a ser como hablar como cada episodio, hablar de un capítulo analizando cada libro de Harry Potter, pero pensábamos que eso iba a ser como muy limitado en cuanto a todo lo que podíamos explorar, entonces decidimos abarcar más libros que no solo tuvieran que ver con eso, y de ahí como que fue esta idea de iniciar un canal que hablara de libros, sobre todo de fantasía, ya que todo este género de la ficción es como que uno de los grandes auges ahorita de lo que es el mercado de los libros y así, entonces más o menos ahí fue como empezó todo esto. ¿Y están en Instagram y en TikTok? Así es. Ok. Sí. A ver, entonces, Jazz, platícanos tú, el origen del nombre y de la imagen del, no sé si sea logotipo o cómo se le llame, ustedes son expertas en eso, porque está muy original, la ladroncita o ladroncito ese de atrás. Sí, bueno, Ladrones de Libros, surge pues porque hay una novela que precisamente se llama La Ladrona de Libros. Básicamente de ahí nos inspiramos, y dijimos, pues estaría padre hacer la temática de esa manera, o sea, agregarle ese plus que sea así como temática de, uy, nos robamos, ¿no? Los libros y de hecho nuestro eslogan es, nos robamos los libros y, ¡ay, se me fue! Y robamos los libros. Te llevamos la magia, ya me acordé. Sí, o sea, como que la magia del libro te la compartimos y nosotros, pues, leemos, ¿no? Por eso también aquí en la... aquí en la imagen, es el monito, pues me representa a mí, nada más que está como sintetizado, vaya. Okay. Y hubo fallas técnicas, pero la de Cons también tenía este monito y ese la representaba a ella. Estos dos muñequitos están en el logotipo de nuestra cuenta de Instagram y de TikTok y están haciendo como si escalaran un libro y eso nos gustó el concepto porque literal están como explorando el libro y eso también se puede interpretar de varias maneras. Está fabuloso, las felicito. Ahora, gracias. Quisiera que nos fuéramos hacia atrás cuando ustedes estaban en primaria, o sea, no sé qué recuerden, ¿verdad? A lo mejor recuerdan desde primero de primaria, segundo de primaria, ¿qué es lo que ustedes vivieron que en un momento dado hizo que tuvieran amor por los libros, o a lo mejor vivieron una época de su infancia, adolescencia, en donde los odiaban con odio jarocho, ¿verdad? Porque ahí tenemos que ver qué está pasando en las escuelas y en las casas, en los hogares, ¿verdad? Uh-huh. Que cada vez menos jóvenes, menos niños y también menos adultos tienen el hábito de la lectura, que es sorprendente, ¿verdad? Y aplaudo mucho el que ustedes sí lo tengan. Pero a lo mejor vieron otras situaciones que si aprendemos del pasado, lo podemos corregir en el presente. ¿A qué grado se quieren regresar cada una para ver qué se acuerdan? A lo mejor la maestra de segundo les dejó una super huella de odiar los libros, ¿verdad? O la de tercero hizo que los amaran, cosas de ese tipo, ¿sí? ¿Qué recuerdan? Bueno, no sé si quieras tú contar primero tu experiencia, Jazz. Pues, yo creo que el instante en el que me enamoré así como de un libro fue, yo creo que cuando entré a la primaria, precisamente, en primer año. De hecho, el libro de la SEP de primer año
en su tiempo era uno que yo decía, está bien padre, aparte porque yo me fijo mucho en las ilustraciones también, entonces era un libro ilustrado y luego los cuentos a mí me llamaban mucho la atención. Y me acuerdo que pues yo empecé a practicar mucho eso, o sea, como que me llamó tanto la ilustración como el diseño del libro y pues como que elogiaba y pues ya hubo un tiempo hasta que en el que yo y también mi hermano nos aprendimos el libro y ya desde ahí creo que he tenido como buenas experiencias. Siento que en primaria, por ejemplo, pues daban esos libros de la SEP, dieron en segundo también uno muy bueno, no sé en dónde quedó, lo tenía guardado, pero no sé dónde quedó. Y ya como que todo muy tranquilo, ya como que en cuarto o quinto, siento que me empezaron como a obligar más libros y eso me añadía, yo lo sentía un poco pesado porque hasta te ponían tiempos para leerlo y qué tenías que anotar en los reportes y siento que eso es algo como súper personal, que no se lo puedes dictar como a una persona de que tienes que escribir esto y esto y esto, ¿no? O sea, como que cada quien procesa la historia de manera diferente y en sexto de primaria me acuerdo que cambiaron un poco la dinámica, adaptaron un salón con puros libros donados, o que compró la escuela y había una clase, creo que de lectura, te metías al salón, tú escogías un libro y ahí mismo lo leías. Y escogías el que tú quisieras. Sí, era el que tú quisieras. De hecho, aquí confesando mis crímenes desde chiquita, me llevé un libro de ahí y ya no lo devolví. Me gradué y ahí está el libro. De ahí ladrones del libro, ¿no? No, pero pues salió de esa actividad y se me hizo padre porque es lo que decía, bueno, es lo que yo pienso desde un inicio, que pues tú escoges la lectura y pues tú vas como a tu ritmo y así, o sea, siendo que esa actividad sí como que me revivió también un poquito el gusto y así, ese es como mi inicio más marcado que recuerdo. Claro, no, qué interesante. Y de hecho ya ahorita me diste algunas ideas que nos van a servir para el hubiera. Y en tu caso, Constanza, ¿qué tan atrás recuerdas? Yo creo que mi caso fue muy distinto al de Yasmín, porque, por ejemplo, yo estuve atrasada hasta eso con la anécdota de Yasmín. A mí me empezaron a gustar los libros cuando estaba ya en la secundaria. Ok. Porque en primaria me acuerdo mucho también, al igual que con Yasmín, que, por ejemplo, nos ponían a leer un libro o nos daban un listado de libros, pero ninguno de los libros, de los títulos me atraía porque eran mucho de cosas de, por ejemplo, Tom Sawyer o Edgar Allan Poe o títulos a lo mejor ya para un público más adulto, pero que lo reflejían como los clásicos, o sea, los grandes escritores y todo, pero a mí no me llamaba mucho la atención. Sí me trataron de inculcar el gusto por la lectura y todo, comprábamos y de repente a nosotros nos mandaban, por ejemplo, las ferias de libro, pero ningún libro me gustaba, no hallaba esa conexión. Y no fue hasta que estaba en la secundaria que había una mini feria de libro ahí dentro en la escuela a la que yo asistía de secundaria. Había una feria de libro y había miles de editoriales que estaban ahí en sus puestos vendiendo los libros a los niños. Pero yo me daba así una pasada porque todavía no encontraba ese gusto hasta que vi un libro que era el del Corredor del Laberinto, que es uno de los títulos así más sonados ahorita en los años y de literatura juvenil. Y yo me acuerdo haber visto la película porque la adaptaron el libro a la película, entonces dije, yo vi la película, voy a leer el libro y a ver qué tal. Y me enamoré, lo devoré, luego fui justamente, no me acuerdo si fue una semana después o tal vez en el mismo mes, que fui a la librería y me compraron los otros 3 porque me había encantado mucho lo que era la historia, cómo el escritor hizo todas estas bases para crear un mundo y darle a los personajes como que esa parte emocional que a lo mejor conectó en mí. Y ahí fue como que lo que pasó a ser como un gusto o un hobby así pequeño a partir de eso,
se convirtió en un gusto y ahora tengo como que una estantería repleta de libros. No, ya también tengo un elemento ahí para el hubiera, sí. Me parece muy interesante lo que nos comparten y como tú dices, bueno, cada quien lo tuvo en diferente momento, ¿sí? En el caso tuyo, Yasmín, lo que mencionas que sucedió y lo viviste en carne propia, ¿verdad? Es el que te obligaran a leer ciertos libros, bueno, también Constanza, libros que no conectaban con ustedes, y no sé si estuvo peor lo que tú viviste, Jazz, de que te decían, y ahora tienes que hacer una síntesis y tienes que poner el personaje y esto y esto y esto. Era tedioso. A diferencia de que al menos, ¿verdad?, pudieras escribir de manera libre, ¿verdad?, qué te dice el libro, ¿no? Lo que les quiero comentar es algo que me enseñaron hace tiempo y la verdad es para mí un misterio qué tan cierto puede ser lo que les voy a decir. Me dijeron, es que tú no eliges los libros. ¿Sí han escuchado eso? Los libros te eligen a ti. Los libros te eligen a ti, ¿sí? El otro día estábamos con mi hija, con un cliente que es una escuela, tienen su biblioteca y ahí tuvimos la junta. Entonces, bueno, pues tienen anaqueles y un montón de libros. Y hagan de cuenta que, así como imán, un libro me llamó la atención, ¿sí? Y era un libro sobre historia, era un libro antiguo, era como de 1910, ¿sí? De hecho, el director de la escuela fue el que me dijo, no, es que tú crees que lo elegiste, pero no, el libro fue el que te jaló la vista para allá, hizo que lo agarraras, ¿no? Bueno, vamos a ir encontrando aplicaciones del hubiera. En el caso tuyo, Jazz, está bien interesante y te agradezco mucho la sinceridad de tu primer hurto de libros. Sí, es que eso se puede corregir, ¿sí? Se puede corregir. La forma más sencilla es regresarlo, ¿verdad?, a la escuela en donde tú estudiaste. Y casi te van a hacer una ceremonia, ¿verdad? Y te van a poner de ejemplo de decir, miren, esto es lo que se debe de hacer, ¿no?, cuando uno comete un error. Pero vamos a suponer, puede ser que la escuela ya no exista, ¿verdad? O que vivías tú en otra ciudad y ya no puedes ir. Entonces, es donar libros a otras escuelas, ¿sí? Haz de cuenta, si en mi mente de niña, ¿verdad?, me enamoré del libro y me lo llevé a la casa sin decir nada y no se dieron cuenta, pues ahora ya, casi una profesionista en ciernes, ¿verdad? Vas haciendo tus ahorros y dices, voy a donar 10 libros a 10 escuelas diferentes, ¿no? Esa es una forma de que el hubiera sí existe, porque pudiéramos haber dicho, es que no hubieras robado el libro. No, pero sí me lo robé, ¿verdad? Le dices, ahí estaba el pequeño ADN de la ladrona de libros, ¿verdad? Entonces, ya que se hace eso, bueno, pues vamos a ver cómo lo corregimos, ¿no? Sí. Y otro aprendizaje contigo, Jazz, y es bien importante los papás que nos están viendo, ¿verdad? Seguramente también va a haber jóvenes de la edad de Jazz y Constanza que lo estén viendo, maestros, que se den cuenta cómo hay cosas tan básicas que pueden hacer que un niño pierda el amor por los libros o simplemente nunca lo despierte. O sea, Constanza, a lo mejor de no haber sido por esa circunstancia, a lo mejor se pasaba a la secundaria también dejando los libros de lado, ¿no? Esa es una cuestión. Otro aprendizaje del pasado es que no forcemos a los niños y adolescentes a leer libros que ellos no quieran leer. O sea, es abrirles el abanico, darles la opción, ¿verdad? Y tampoco presionarlos con el tiempo, ¿verdad? Que creo que tú dijiste eso, ya es que te ponían una fecha límite y cosas de ese tipo. Es que ellos vayan disfrutando. Les voy a platicar algo que hacía mi papá. Esto es más o menos, ustedes ni siquiera eran proyecto todavía, como 1965, 66. Somos 6 hermanos, papá, mamá. Todos los domingos, mi papá nos subía en una camioneta donde cabíamos todos e íbamos a un puesto de esos estanquillos como que venden muchas revistas y cuentos y demás en el centro de San Luis Potosí, y cada uno escogía un cuento. Que si de Archie, que si de Tom y Jerry, que si de La Pequeña Lulú. O sea, cada quien escogía el que quisiera, ¿ok? Y entonces nos regresábamos a la casa, desayunábamos, y luego era un tiempo como mágico en la sala, en donde todos leíamos todos los cuentos.
¿sí? Sí. Y o sea, nos los íbamos pasando, ¿no? A ver, ya vi, no, ese ya vi el de la pequeña Lulú, préstame el de Archie, ¿verdad? Y todos lo leíamos. Y en una ocasión yo escuché a mi papá y a mi mamá platicando sobre eso que hacían, y decía mi papá, dice, es que en algún momento, escuché que lo importante era que leyeran, ¿sí? O sea, no importa que no sean así los grandes autores, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, sino que ejerciten el movimiento de los ojos, el pasar por las frases, las letras. Obvio, había unos muy chiquitos de mis hermanos que a lo mejor nada más veían los monitos, pero sabían que ese era un ritual familiar que ciertamente a la mayoría de nosotros, de los 6, por no decirles a los 6, nos sembró el hábito de la lectura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces son cosas que se pueden hacer de manera relativamente sencilla, a lo mejor tampoco tan cara, ¿verdad? Y ahora me voy a ir con Constanza, porque también hay cosas interesantes del hubiera, sí, contigo. Ahí lo interesante es lo que sucedió, que eso costaría trabajo regresarnos realmente en el tiempo, ¿verdad? Sí. Para saber qué lógica tenían las maestras de todo primaria, ¿verdad? Para que realmente no lograran despertar ese deseo de leer o ese amor por la lectura, ¿sí? Esa curiosidad por leer, que también nos deja una enseñanza. No sé si a ti te tocó que en la primaria te obligaran a leer algo, o fue hasta la secundaria cuando te daban los de Edgar Allan Poe y todo eso. No, sí fue por la primaria. No teníamos en ese entonces, porque anduve en escuelas diferentes, tanto en primaria y secundaria, fueron 2 instituciones distintas. Y sí tenían como su catálogo de libros, pero no era un catálogo que a lo mejor, o sea, sí nos pedían que leyéramos, porque incluso en las agenditas había como reporte de lectura. Inicié a esta hora, leí tanta hora, leí tantas palabras, o sea, se volvía una asignatura y creo que eso tampoco como que no ayudaba mucho. Si acaso sí nos trataban de fomentar ese gusto por la lectura, porque ahí como que de vez en cuando traían los libros y estaban ahí como que para que ustedes los elijan de toda esta selección. O por ejemplo íbamos así como en viajes escolares a lo que era la feria del libro en Aguascalientes. Pero si acaso los libros, o al menos como yo en mente de pequeña, como que no sentía tanto, debido a las cuestiones de cómo se manejaron en la escuela o cómo me estaban presentando los libros, a lo mejor por eso no me atraía tanto como a la hora de explorar por los pasillos de la feria del libro, como lo fue en secundaria, porque en la escuela secundaria fue una feria cerrada, pero estaban muchas editoriales y los niños y los estudiantes pasaban a su gusto. Y más cuando estábamos en primaria era como una visita guiada, todos estábamos informados, sobre todo porque éramos pequeños y pues obviamente tenían que estar checando y todo, pero siento que tal y como se le presentó a Yasmín y como se me presentó a mí, el haberlo hecho una obligación y presentarte unos libros que a lo mejor no eran del todo atractivos, o a lo mejor a la vista, porque los niños somos son visuales, o sea, les gustan las ilustraciones, les gustan los colores llamativos, y siento que en este caso de aquellos libros no eran del todo atractivos, ni tanto visualmente, ni tanto, pues, el título. Pues imagínate, ya se acuerda de su libro de primero de primaria y lo que te llamaba la atención eran las ilustraciones, ¿sí? Sí, justo. O sea, ¿qué huella le dejó? Les quiero preguntar algo. En las ferias del libro, normalmente hay espacios de cuentacuentos. Sí. ¿Les tocó ir a un cuentacuentos o que en su escuela los papás fueran a contar cuentos? En mi caso, sí había cuentacuentos, pero los cuentacuentos no eran los padres, eran los maestros, porque me acuerdo que había una obra incluso de, por ejemplo, A 1000 leguas de profundidad de Julio Verne. Y eran los maestros quienes interpretaban los personajes y todo, pero nunca los padres. Ok. Sí, conmigo creo que yo no tuve esas experiencias. A lo máximo, más cercano fue pues el apartado de lectura de la clase de español nada más, pero pues realmente así, cuentacuentos no. De las cosas buenas que podemos rescatar de sus experiencias es la importancia de que en las escuelas exista un espacio de lectura.
¿sí? Con una variedad de libros que el niño pueda escoger, ¿verdad? Y simplemente es este momento de esta media hora vamos a estar aquí y cada quien va a leer lo que guste, ¿no? La otra parte rescatable que también es importante seguirla haciendo es llevar a los niños a las ferias del libro. Sí. Y tratar de que sea la experiencia más lúdica posible y que vayan a los espacios de cuentacuentos. Les voy a comentar que tengo 2 nietos, el mayor tiene 5 años, ya casi cumple 6, y el 5 de febrero mi esposa y yo vamos a ir a su escuela a contar un cuento. Pero no solamente es contar un cuento, va a ser la segunda vez que vamos. No solamente va a ser contar un cuento, sino que entre mi esposa y yo inventamos el cuento. Wow. ¿Sí? Entonces voy a hacer un poquito de spoiler, así que la probabilidad de que mi nieto vea esto es muy baja. Pero yo cuando era niño, hubo un tiempo que estaba obsesionado con mi sombra. O sea, decía, no es posible, o sea, ahí vienes, o sea, y entonces trataba de destantearla, de moverme muy rápido para ver si la sombra se quedaba y yo me despegaba, ¿verdad? Pero pues no, o sea, me cansé y nunca sucedió eso, ¿no? Y entonces el otro día íbamos al parque con mi nieto y mi esposa y le digo, oye, Fau, ¿ya te diste cuenta que tu sombra siempre te sigue? Sí. Le dije, ¿y no has probado decirle, oye, pues párale, ya no me sigas, ¿verdad? Pues no se puede, o sí se puede. Le dije, pues no sé si has probado. Le dije, imagínate que llegas a la escuela y que las sombras se revuelven y te vienes tú con la sombra de Juan y Ana Luisa se lleva tu sombra, ¿verdad? Y llegan a la casa con sombras diferentes. Le digo, se me hace que eso serviría para un cuento. Y entonces Fau tiene 5 años, dice, el cuento se puede llamar El niño con la sombra equivocada. Ay, sí. Sí. Entonces, ahí nos vamos a ver, les vamos a platicar que el día 5 vamos a ir mi esposa y yo, vamos a ensayar los personajes para que ella lea una parte y otra parte. Ya pensamos en hacer unos monitos para que la sombra se pueda despegar, ¿sí? Y que las sombras se revuelvan de los monitos con un palito y papel y así. Ay, pero esas experiencias a los niños les gusta mucho, ¿sí? Y obviamente que pues les despierta la curiosidad, ¿no? De cómo a través de la letra, ¿verdad? Y más ahorita que están empezando a leer en tercero de kinder, pues empiezan a descubrir, ¿no? Lo que está ahí encerrado como un tesoro. Yo creo que han salido muy buenas ideas para que quienes nos ven y yo en un futuro, ¿verdad? Que ustedes, primero Dios, tengan una familia, pues también van a poder estimular a sus hijos. Que de hecho se me olvidó mencionar otro hubiera con Constanza. Constanza agarró el libro porque había visto la película y el libro le fascinó. Porque normalmente los libros son mucho más padres que la película, ¿sí? Y luego dijiste, fuimos a una feria de libro o una librería o algo y me compraron los otros 3 de la serie, ¿sí? Ahí está el papel de tus papás, ¿sí? Sí. Que los papás se dan cuenta de lo que está pasando, dices, oye, pues si le gustó tanto, pues vamos a apoyarla, ¿verdad? Vamos a buscar la forma de que pueda leer la serie, ¿no? Y ya nada más una pregunta para cerrar. Jazz tiene que retirarse a las 5, nos quedan 3 minutos. Si quieres, primero contesta tú, Jazz. Está bien. ¿Cuál es tu experiencia de leer un libro más de una vez? Si es que alguna vez lo has hecho. Oh, sí, lo he hecho muchas veces. ¿Y por qué lo haces? ¿Qué sientes cuando lo lees por segunda vez? Luego lo hago mucho cuando me siento como en bloqueo lector. O sea, como que cuando no tengo ganas de leer algo nuevo, pero a la vez quiero empezar como a leer otra vez, digo, pues, ¿qué voy a leer? Y me regreso a algo que ya me haya gustado. Y me gusta esa dinámica porque, bueno, primero, pues es un poco dentro de mi zona de confort, pero es como para reactivarme ese sentimiento de lectura y así. Pero aparte siento que me doy cuenta de detalles que no me había dado cuenta antes. O sea, como decías tú hace poquito, que pues nosotros devoramos libros. O sea, yo me puedo acabar un libro bastante gordo en cuestión de días. Entonces, luego por andar de que, ay, ¿qué sigue? No me fijo en detalles que ya a la segunda o a la tercera leída digo, no inventes, ya entendí. Exacto. Ajá. O sea, sí, descubres, entonces, es que lo ves con otros ojos, ¿sí? Que la primera justo. vez. Sí. ¿Y en tu caso, Constanza? ¿Qué pasa cuando lees por segunda vez, o tercera, o cuarta, o quinta? Bueno, en mi caso es la nostalgia porque siento que
cuando me sumerjo en una historia así tanto al hecho de que, por ejemplo, me puedo llevar como a lo mejor horas, incluso terminar un libro, siento que, o sea, son emociones las que a la hora de no leerla por primera vez, sino que a una segunda como que se activan, no sé, porque, por ejemplo, alguna muerte emotiva de algún personaje, a lo mejor en la primera vez no la capto porque estoy tan emocionada y quiero saber cómo va a terminar la historia, pero cuando leo por una segunda vez, como que me suelta esta parte emotiva y empiezo como a llorar y digo, pero ¿por qué? No, o sea, no me pasó la primera vez porque estoy llorando, pero son esta emotividad, es esta emoción, es este sentimiento tan puro que el autor pone en su historia, que en una forma uno llega a conectar a un nivel emocional y se da cuenta de cosas que no solo son las que a lo mejor están pasando en página, pero que a lo mejor está sucediendo en la realidad de la persona y me hace darme cuenta de muchas cosas sobre mi realidad. Entonces siento que ese es el gran impacto de leerlo una segunda, una tercera o una 13ª vez, porque me ha pasado. No, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su tiempo. Creo que han salido cosas buenísimas para quienes nos ven, nos escuchan y seguiremos en contacto. Amigos, esto fue un episodio más del Hubiera Si Existe. Visítenos en nuestras redes sociales y ya conocen otro espacio, Ladronas de Libros, en Instagram y TikTok. Aquí las tenemos presentes. Ya vieron que sí son muy clavadas con la lectura y gracias a todos. Hasta luego,